Hola, ¿qué tal, comunidad universitaria? Estamos desde el Atelier Cultural Universitario, instalado en la Unidad Académica de Economía y en el CEMED, donde el día de hoy platicaremos su servidor Gerard Ramos y mi querido maestro Pedro Luna acerca de una de las fechas fundamentales en la historia de nuestra universidad, los mártires del 20 de febrero. Buenos días, maestro. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar en este nuevo proyecto de difusión, de vinculación con el quehacer cultural de la universidad. Felicidades. Sí, la intención de la creación de estos materiales audiovisuales es comenzar a acumular un reservorio de donde podamos echar mano en un futuro, maestro, para que no se nos vaya olvidando cómo nos hemos construido con capas, algunas de ellas de grata memoria, otras no tanto, pero todas igual de significativas. Y yo creo que una coyuntura fundamental en esa refundación de la universidad que usted tantas veces nos ha instruido es justamente ese evento que, si bien conmemoramos el 20 de febrero, se viene arrastrando en una seguidilla de eventos desde la autonomía, maestro, Sí, claro. desde 1975 o incluso antes. Un poco antes, sí. Maestro, por favor. Sí, fíjate que tienen ustedes mucha razón como coordinadores de este proyecto de ir creando un acervo, ir creando un reservorio que permita recurrir a estos acontecimientos para conocerlos, para reflexionarlos y porque a veces se queja uno de cosas tan inerciales que pasan en la sociedad de nuestro entorno y a veces nosotros mismos como institución no somos conscientes de esos diferentes acontecimientos que han sucedido en la universidad y no sabemos en qué momento hay que celebrar algo, en qué momento hay que conmemorar algo. Eh, y los alumnos y también los maestros, cuando menos se acuerdan, les dicen, el 20 de febrero va a haber suspensión de labores. Sí. Pero muy... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Exactamente. Inclusive puede haber alguien que diga, sí, estamos a favor de eso o no estamos a favor de esos acontecimientos, etcétera. Pero lo que sí todo el mundo va a estar de acuerdo en que urge sostener espacios de reflexión, de poner en común, de análisis sobre esos acontecimientos que tú señalas. Hay una serie de fechas en nuestra universidad que hay que recordar y que hay que conmemorar porque forman parte de nuestra identidad. Justo dio en el clavo en donde yo quería comenzar esta parte del discurso, maestro, porque hemos visto como parte de esa estrategia en todos los niveles, federal, estatal, para nosotros, e institucional, cómo hablar de identidad se ha convertido en una palabra, en una frase, e identidad es todo un andamiaje, toda una construcción sociohistórica, toda una apropiación, y a veces le ponemos el punto en algo un poquito menos, para cuestiones muy, muy subjetivas, menos valioso. Estamos en cosas más efímeras, queriendo anclar o queriendo inducir una identidad, cuando tenemos en la memoria histórica, en los pasillos, en los inmuebles, en los personajes, todos esos elementos en los que nosotros debemos de recargarnos un poquito para empezar a retomar esa identidad como universitarios. Sí, no, además cada frase que estás planteando en esta reflexión que haces, como que nos demanda que nos detengamos y como decía la gente de antes, meter taladro, Sí, ¿no? sí. Ir a Fíjate, profundo. ir a cierta profundidad. Fíjate que, pero todo esto, Gerard, es también como la posibilidad de reflexionar cuando nosotros nos metemos a conocer el pasado,
de un país, de una entidad federativa, de una institución de educación superior como es la nuestra, siempre también hay en esa necesidad de conocer el pasado, hay fechas que nos las hemos apropiado y las hemos hecho, las hemos transformado en elementos de una gran identidad. Y hay fechas que no tanto. Por ejemplo, fíjate, yo dijera, hay fechas dentro de la universidad, por ejemplo, cada unidad académica, y creo que es un trabajo que tú puedes continuar como esta forma que estás iniciando ahorita esta labor. Por ejemplo, para los estudiantes de ingeniería pesquera, su fecha emblemática, así muy así de parteaguas, para ellos es la, la fecha aquella en que se cambian de la ciudad de la cultura Amado Nervo a la bahía de Martanchel. La primera, el día que amanecieron ahí, ese día ya es como... Cuando se fue a la Escuela Nacional de Oceanografía. La Escuela de Oceanografía, exactamente. La Escuela de Economía también tiene lo propio. Maestro, perdón. Y esa fecha en la que se van los de Oceanografía pudiera ser también la fecha de inicio de los de turismo, porque se van y les dejan a ellos el edificio. Claro, y entonces te asomas a una universidad que tiene una serie de detalles que le dan también como mucha identidad. Vaya, los murales, por ejemplo, en su momento el programa muralista que toma fuerza en el periodo rectoral del licenciado Germán, fíjense, era con ese quehacer muralista, era reforzar identidades hacia el interior de las escuelas, porque se había generado anteriormente un movimiento donde todas las escuelas convergían en contra de algo que no querían. Y decían, no es bueno que estén tan comunicadas así todo el entramado de escuelas. No, que cada escuela tenga su biblioteca, que cada escuela tenga su mural, que cada escuela... así, atomizar. Que cada escuela tenga su auditorio, por ejemplo. Pero, por ejemplo, porque la idea inicial era una biblioteca central, que todo el mundo convergiera ahí. Y cuando se van gestando algunas dificultades hacia el interior de la institución, dificultades de no ponerse de acuerdo, por ejemplo, en qué modelo de universidad queremos desde ahí, y las preguntas que se hacían, etcétera. ¿Y qué modelo de universidad tenemos? ¿Y qué modelo de universidad fuimos haciendo? ¿Y a qué modelo de universidad aspiramos? Todas esas preguntas, inclusive yo creo que esas tres preguntas, ¿de dónde venimos como institución de educación superior? ¿Cómo estamos actualmente? Y ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde queremos llegar? Sí. Y en esto, entonces, oye, pues hay que discutir. Pero si cada quien trae un planteamiento y que no quiere ceder ante otros planteamientos, etcétera, nos entrampamos. Se entrampan. Y a veces, inclusive, ¿sabes qué? Ese 20 de febrero 1979, que no se olvida, pero yo digo que ¿sabes qué? Que muchas de las veces decimos, sí, que no se olvida, pero ¿por qué esa insistencia en que no lo debemos de olvidar? Porque en un momento dado guardó un importante significado. Y porque queremos que siga guardando un significado. Y también, maestro, yo entre líneas, en ese discurso del 20 de febrero, no se olvida, es, ojo, que no vuelva a suceder. Y que no vuelva a suceder. Porque yo creo que gran parte de haber llegado el agua al río, como coloquialmente se dice, fue por una incapacidad de escuchar al otro y llegar a puntos intermedios. Sí. Entonces, esa polarización, el 20 de febrero no se olvida que si no nos ponemos de acuerdo, se puede desbordar el rasero. Sí, sí, y es un peligro constante.
Y claro, y yo creo que es el riesgo que todas las instituciones de educación superior eh, están como atentas a eso, ¿no? A que no suceda precisamente de qué forma. Cada vez más, fijémonos, cada vez más en las instituciones de educación superior hay un discurso que por lo menos a mí en mi época de estudiante no me tocó escucharlo. La cuestión de, se habla más de democracia, se habla más de democracia. Que se ejecute ya es otra cosa. Pero se habla más en el discurso, la idea de la democracia, la idea de la equidad, la idea de ser tolerante, la idea de incluyente. Hay todo ese discurso, todos elementos de un discurso que está permeando eso, y yo creo que a la larga puede crear un ambiente más sano, que no propicie que se llegue nuevamente a esa tragedia del 20 de febrero. Yo diría dos o tres detalles así de cómo es que se llega a ese 20 de febrero del 79. Una reconstrucción, una línea de tiempo. Una línea de tiempo muy básica. Una primera, 24 de junio del 68, se inicia la Ciudad de la Cultura, con la escuela preparatoria que deja Casa Fenelón y se viene para acá, una escuela preparatoria que tiene 300 alumnos y que a los 2 años de estar en la Ciudad de la Cultura tiene arriba de 2,000 alumnos. Y también, maestro, como dato así de preámbulo, señalar que ese nacimiento de la preparatoria número 1 es el origen de la educación superior, porque anteriormente el bachillerato se tomaba como educación superior, entonces es un parteaguas histórico para el Estado. Sí, claro, inclusive yo, de hecho, yo me detengo mucho en otras conversaciones que hemos tenido, maestro, yo me detengo mucho en 1947, que es cuando se crea la escuela preparatoria. En el instituto. En el Instituto del Estado, en un ambiente donde lo que hay es escuelas normales. Normal, la formación del profe. Y luego escuelas secundarias, ya muchas escuelas secundarias de muy buena calidad, pero urge tener dentro del instituto un plantel que nos prefigure que lo que sigue ya son estudios universitarios. Que esté demostrando la necesidad de... porque ya la preparatoria tiene sus bachilleratos terminales, físico, matemático, químico, humanidades y todo eso, y te dice, por lo tanto, ojo, debe de haber carreras en esta línea. Entonces, bien, es un primer momento. Es un primer momento, yo creo, fíjate, hay otra fecha también de gran significado que es el 24 de mayo del 69. Sí. En el marco de Amado Nervo. En el marco de Amado Nervo está Agustín cincuentenario, es el cincuentenario de Amado Nervo. Está Gascón Mercado en la gubernatura, el doctor Julián, pero la presencia de Agustín Yáñez como secretario de Educación Pública, en ese tiempo se generó una corriente de opinión que a mí me gustaría que se siguiera rescatando. Una, que si el 24 de mayo del 68 se había inaugurado la Ciudad de la Cultura, porque eso del patronato que hubo y del peso sobre peso, y etcétera, era un patronato que permitiera recabar fondos para la construcción de la Ciudad de la Cultura. No decía de la Prepa 1. No. Inclusive cuando se inaugura la Prepa 1, se hace un informe de cómo le había ido ese patronato. Sí, de hecho, ese día vinieron gobernadores del occidente, rectores de universidades, de gobierno federal, los de cultura, o sea, estuvo nutrida la comitiva. Ok, y bien bonito, los gobernadores, los rectores de otros institutos, sí, claro. Porque todavía no era la universidad. Bueno, entonces, cuando estuvo Agustín Yáñez en mayo 24 del 69,
hubo una especie de opinión de corrillos muy fuertes a veces que decían que esa fecha era el origen de la universidad. Aquí nació la universidad en este entorno que se conoce como Ciudad de la Cultura. ¿Sí? Que en ese marco por primera vez se llamó Ciudad de la Cultura Amado Nervo. Porque en un principio todavía no era nada más, era ciudad universitaria. Ciudad cultural o algo así, en fin. Hay 4 escuelas, las emblemáticas, pero ya están los estudios universitarios. Y Agustín Yáñez está ahí, muy querido, todo eso. Y en el 69, el 19 de agosto, se publica la ley orgánica. Sí. Se promulga que nosotros tenemos como efeméride que ese es el nacimiento de la universidad. Pero alguien dijera, ¿sabes qué? El niño ya había nacido, le hacía falta su acta de nacimiento. Apenas lo llevaste a bautizar. Apenas lo llevaste a bautizar. Como un tal Pedro Luna que tiene 2 cumpleaños. Sí, sí, que es otro tema que un día lo vamos a tocar ahí. 19 de agosto del 69, que es nosotros así lo consideramos, la fecha de la fundación. Está por terminar, ya le quedan 3 meses, 4 meses para que termine su periodo de gobierno. ¿Don Julián? Don Julián deja la universidad en el 69, porque ya en el 70 va a ingresar un nuevo gobernante que va a ser Roberto Gómez Reyes. Sí. Él deja esta universidad con esas 4 carreras, con las preparatorias que había, con 3,000 alumnos. Y cuando termina el sexenio de Roberto Gómez Reyes, hay 13,000 alumnos. Por lo tanto, de la noche a la mañana, en 5 o 6 años, tuvo un crecimiento exponencial. Y por lo tanto también hay un crecimiento exponencial de estudiantes y por lo tanto de maestros, en donde el plantel que se está perfilando como el más aglutinador de personal docente, como el más aglutinador de población estudiantil, va a ser la escuela preparatoria número 1 creada en la ciudad, sí. De la Ciudad de la Cultura, ¿no? Bueno, fíjate, en todo ese periodo del licenciado Roberto Gómez Reyes, porque termina, también cuando faltan ya 3 días para que termine su gobierno, se saca el decreto de autonomía. Bueno, lo que sigue 1975. En 75. Porque ya en el 76, en enero del siguiente, entraba el coronel Gilberto Rogelio Flores Curiel. Ojo, con una idea de universidad que él traía. No como militar, no, era, aparte de ser militar, era un gran lector, era un tipo informado, era inclusive con una cultura así muy de lo que ahora tanto nos falta, el tener elementos de una cultura general básica. Entonces él llega y él trae una idea de universidad muy diferente a la idea de universidad de Roberto Gómez Reyes. Y sobre todo de don Julián. Y de don Julián Gascón Mercado, porque cuando se le pregunta a don Julián Gascón Mercado, oiga, ¿y usted cuando se hizo la universidad, que usted jugó un papel más que protagónico en ese proceso, ¿por qué no le otorgó ahí la autonomía? Porque había un entorno de político, de ejercicio de poder, económico, etcétera, favorable, que no favorecía mucho, inclusive decía, no, ¿saben? Dentro de ese entorno de desarrollo económico favorable, sí es cierto, había como ciertos grupos políticos. Sí, antagónicos, vinculados con las grandes empresas tabaqueras. Todavía no estaba Tabamex, etcétera. Entonces, dice, era muy probable que esos grupos
se la apropiaran la universidad. Era muy probable. Entonces decidimos que, y dice en plural, decidimos, no dice decidí, decidimos, es decir, son grupos quienes están tomando esas decisiones, que no surgiera con la autonomía. Bueno, sin embargo, qué curioso, con Roberto Gómez Reyes, al finalizar, cuando faltan 2 o 3 días para que termine su mandato, se publica en el periódico oficial el decreto de la autonomía. Y de ahí, fíjate, aquí hasta lo anoté. 24 de diciembre de 1975, decreto de autonomía. Pero entre este 24 de diciembre de 1975 a el 20 de febrero del 79, son, haz de cuenta, 4 años convulsos, inestables, de inestabilidad, pero de encuentros, desencuentros y encontronazos. Sí, sí. Un primero. En ese ínter, yo ya señalé que la población estudiantil transita de 3,000 a 13,000. Más de un 400%. Señor, es un botín bien bonito. Ah, sí, es un botín político impresionante. Claro. Y de una masa más pensante. Claro. Y luego esos chavos de preparatoria de puño cerrado. Y si cuando menos acuerdas, todo ese sector de jóvenes, y una gran mayoría de jóvenes no preparatorianos, están invadidos por ese discurso de Alejandro Gascón comunista, rojito, cargadito de color hacia eso. Es un botín. Que por lo tanto, desde ahí, en la política tradicional, tricolor y todo eso, este nuevo colorcito no nos gusta mucho. Nos incomoda. Punto número 1. Punto número 2. De todo ese movimiento que se está presentando, ¿qué planteles, qué grupos dentro de esos 13,000, que esos también hace que la población de profes crezca y crezca mucho, que el personal de intendencia y administrativo crezca y crezca mucho, en fin, o sea... Sí, también va increciendo la masa. Eso, entonces, laboral, la fuerza laboral. Es una fuerza laboral. Y administrativa que la pueden convocar a recibir seminarios sobre temas a veces delicados. Bueno, fijémonos un detalle. Demandamos la autonomía, decía el ingeniero Ricardo Vidal Manso, decía... paz descanse. En paz descanse. A mí me tocó conocerlo. Ya cuando empiezo a decir, ay, a mí me tocó conocerlo, ya es cuestión de, yo estoy así que ya no me cuezo en el primer hervor. Pero fíjate, él, esta idea de la autonomía, él la pensaba mucho también, inclusive hasta como en la posibilidad de una autonomía desde la perspectiva de lo económico. Sí. Estando él las unidades de producción. Sí, exactamente, porque siempre decía, no, es que podemos seguir con la misma ley orgánica, nada más ahora se dice que va a ser una entidad autónoma para que organice sus planes de estudio. No, pues siempre los había organizado, esos planteles siempre los habían organizado sus planes de estudio. Fíjese que yo fui un tanto cercano, muy cercano en los últimos años de su vida del ingeniero, y me llegó a comentar, entre tantas cosas, que tenía línea directa con el teléfono del presidente. Yo podía llegar y tomar, y sabes que necesito un barco, necesito tantas cabezas de ganado, los taninos para esto. Y bueno, pero al final de cuentas algunas presiones lo hicieron renunciar.
pero qué curioso, termina su periodo así, porque él salía, como él era puesto por el gobierno del Estado. Al siguiente periodo, que ya fue ese primer rector de la autonomía, el maestro Fernández, ¿cómo se llama? Ahorita nos vamos a sí, acordar. Ahorita lo recupero entre mis notas. Y que se haga una nota ahí. Ya ese primer rectorado de la autonomía ya va a ser como resultado de un nuevo orden de cosas que existen, de un nuevo marco normativo para que se desarrolle, ¿no? Entonces, lo van a editar luego, ¿ah? Sí. No, así lo vamos a subir. Era Hernández de la Torre. Sí. Lo estaba buscando en mis notas. Rubén Hernández de la Torre, sí. Sí. Entonces, ellos pensaban en esa posibilidad desde tener un importante fideicomiso que apoyara a estas unidades de producción, que venían a reforzar así en el discurso y en los hechos. Hace falta todavía evaluar mucho esos temas. ¿Sabes qué? La idea, unidades de producción que apoyen económicamente a la institución. No, que apoyen una autonomía real. Una autonomía real. Sí, claro. Y sobre todo, que esas unidades de producción se transformen en espacios de reforzamiento de otras dos funciones sustantivas, ¿no? La docencia y las prácticas profesionales y la investigación. Sí. Pero también con esas unidades de producción que exista un extensionismo, que exista una vinculación de apoyo, inclusive, ¿sabes qué? Se decía, con los sectores más desprotegidos de la sociedad. Entonces, es decir, todo este proceso que termina en esa tragedia, ¿sabes qué? Digámoslo, es un periodo, todo ese proceso está permeado por un ambiente de reflexión, de preguntarse, etcétera. ¿Qué universidad queremos? ¿A qué universidad estamos aspirando? Y en ese ambiente es que se viene el movimiento de huelga. Se vienen movimientos de huelga desde el 78, se vienen movimientos allí va a haber inclusive la Escuela de Economía está jugando un papel muy importante. El Instituto de Investigaciones Económicas. Sí, está jugando un papel muy importante como una institución que cuestiona, que dirige, que impulsa procesos. Del Instituto de Investigaciones Económicas se están haciendo nuevos planes de estudio para nueva oferta académica. Una nueva oferta académica, pero una nueva oferta académica con orientaciones muy particulares como el plan para la escuela de veterinaria, el plan para la escuela de medicina. Regresar al campus, a enfermería. Todo eso. En la escuela de agricultura, una idea de comer y dormir como el un internado. Sí. Y al final de cuentas así está la de la ingeniería pesquera. Ajá. Es un internado. Inclusive la idea era esa también, ¿sabes qué? Este cambio hacia la bahía de Matanchen va en esa línea. En todo eso hay un grupo de opinión que dice, esta universidad no la queremos. Y en esa confrontación de esta universidad no la queremos, se hace una especie de conflicto, que va a generarse con inquietudes
del organismo que aglutinaba a los maestros, el, el antiguo Espaguán, grupo de profes, grupo de magisterio de la escuela, de las escuelas preparatorias, grupos estudiantiles, etcétera, que estaban en contra de ese proyecto. Y ahí va a haber un acontecimiento que es también, que marca un hito en esta cuestión del conflicto por la dificultad de ponerse de acuerdo, que es el 16 de febrero, que un grupo de estudiantes y maestros y también trabajadores toman, destruyen, saquean, etcétera, el Instituto de Investigaciones Económicas localizado en ese tiempo en Jalisco. En la actual Escuela de Música. En la actual Escuela de Música, que era un edificio muy bonito y que ahí se sigue conservando, es un patrimonio de la universidad. Pero es muy interesante porque, fíjate, este grupo que asume esta actitud, etcétera, en su momento ellos lo están viendo como algo en su momento, ellos lo están viendo como algo de lo más sano que puede haber. Es decir, estamos rescatando esta institución de esta bola de malandrines, ¿verdad? Insurrectos. Queremos algo diferente y la vamos a rescatar. Por lo tanto, desconocemos, a partir de que se da ese acontecimiento en un encontronazo, como usted lo dijo. Sí, a partir de que tiene lugar ese acontecimiento, que fue a las 12 de la noche del día 16, para amanecer el día 17, a esa misma hora están tomando posesión como gobierno de la universidad para desconocer a las autoridades que habían surgido del marco normativo de la autonomía, donde estaba Rubén Hernández de la Torre, donde estaba todo un consejo, aparato ya de gobierno, por supuesto, un consejo general universitario. Pues hay que rescatar pero inclusive yo creo que decían, hay que rescatar nuestra institución, inclusive de esa bola de extranjeros. Porque en torno también a este movimiento del instituto y en torno a esas nuevas facultades que se estaban creando, habían llegado algunos sudamericanos principalmente que venían oyendo de las situaciones adversas que por allá se vivían. Chilenos, argentinos, uruguayos, algunos, etcétera. Total que se nombra a partir de ese momento una junta de decanos, profesores así de la vieja guardia de la universidad, donde estaba desde Pedro Ponce de León hasta el maestro Fernando Valenzuela, Armando Valenzuela, hasta Cánovas, el doctor Cánovas. Y creo que hasta una enfermera ya muy mayorcita, pero que tenía todo un prestigio, todo un reconocimiento, que era Margarita González Parra, algo así. Total que después de esa junta de gobierno, que va también a los 8 días, toma posesión de la universidad la Secretaría de Gobernación. Y lo que pueda hacer la SEP con esta institución lo va a hacer a través de la Secretaría de Gobernación. Y por lo tanto, en una negociación que hay entre Secretaría de Gobernación, la SEP y la Junta de Decanos y la administración rectoral de entonces, como para destrabar esto, por fin se retira Hernández de la Torre, y lo que va a seguir de todo esto va a ser después asume la rectoría el médico de Compostela en un ambiente de mucha tensión todavía, y es en esa gestión
cómo se va a dar este acontecimiento del 20 de Estamos febrero. hablando de Petronilo. Estamos hablando de con el Petronilo Díaz Ponce, ¿no? Hay muchas huelgas, un ambiente de huelgas de trabajadores, principalmente de trabajadores manuales administrativos, a veces también de trabajadores docentes, huelgas que duran hasta 3 meses, de que no hay posibilidades de diálogo, de que hoy se llega a un acuerdo y al siguiente día se rechaza, se olvida ese acuerdo. Entonces está un ambiente demasiado inestable y con muy poco estado de ánimo de sentarse alguien y que juegue un papel de negociador. No se dificultó mucho que hubiera alguien que hiciera un papel de negociación ahí, de mediación, hasta que en un momento dado, luego de esta tragedia, del 20 de febrero del 79, empieza a surgir ahí también, ya para mayo del 79, empieza ahí ya el rectorado de Germán Rodríguez Jiménez. Y en una entrevista que se hizo al licenciado Germán Rodríguez Jiménez, le preguntaron, oiga, pero ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo encuentra la universidad y todo eso? Dice, no, pues una universidad sumamente desgastada, una universidad con... si en un principio todo este esquema era de búsqueda, de hacerte preguntas sobre qué universidad queremos, también sobre qué universidad no queremos, sí, claro. ¿sí? Sí, pero urge a platicarlo eso. Y dijo, en esa pregunta decía el licenciado Germán, mi primera tarea por 3 o 4 meses fue sentarme a platicar con calma. Y era horas y horas. Escuchar, anotar, etc. Y empezar a tomar decisiones. Y él dice, y poco a poco tuvimos que empezar a hablar de singular, hablar en plural. Sí. Y sentir otra vez que era una una nueva gestión y que tenemos este compromiso. Y yo creo que con el licenciado Germán tienen razón quienes dicen, y yo he escuchado tus conversaciones también, Gerard, tienen razón quienes dicen, no, pues con el licenciado Germán fue todo un acto de levantar con una espátula los pedacitos de la universidad y comenzar a ponerle engrudo. Sí, yo a veces pienso que si hubiera un mural que recreara esa experiencia con el licenciado Germán en la rectoría, un mural, yo pensaría que estuviera así como alguien que con una espátula está levantando pedacería o en el imaginario así a manera de fábula, maestro, ponerle algunas piezas de rompecabezas de fondo a la imagen que se pueda plasmar. Sí. Entonces él asume esa nueva gestión de dirigir, de la refundación de la universidad. Y es muy curioso o interesante porque en esos primeros años se procuró hasta donde se pudo hacer una conmemoración de los acontecimientos del 20 de febrero. En los primeros años había una misa en el templo de San Isidro y los dolientes y amigos de los dolientes, etcétera, iban a misa. Inclusive yo alguna vez estuve ahí en una de esas celebraciones. También después
algún sacerdote amigo de los trabajadores venía, no adentro de la universidad, sino en el lugar por aquí, por el bulevar, donde fueron los acontecimientos de eso que se conmemoraba. Y yo era invitado y iba con mucho gusto porque después en donde ahora, donde estuvo la antigua imprenta, sí, ahí había un convivio muy interesante. Había taquitos. Hasta taquitos sudados se y agua fresca. Se conmemoraba, y yo se también, recordaba. yo fui ahí y me gustaba mucho. Algo muy importante, también el vínculo que uno tiene con su pasado y hacer que elementos de este pasado los rescates, les des fuerza como elementos de identidad, también es muy válido eso, ¿no? Es muy interesante ver cómo en un momento dado, pero como resultado de un proceso, Sí, no son hechos aislados. No, como resultado de un proceso, vemos que en la universidad, en un momento dado, hay murales que te recuerdan el acontecimiento, hay una placita cívica que te recuerda el acontecimiento, hay inclusive hasta una cuestión educativa que lleva ese nombre. Sí. Es decir, queremos que este acontecimiento forme una parte importante de nuestra identidad, porque como producto de ese acontecimiento, que se dio en ese contexto de búsqueda, de todo eso, es que estamos aquí, sí, como universidad, ¿no? Sí, en fin. Sí. De hecho, hay una serie, no nada más de acontecimientos, sino también de símbolos al interior de nuestra universidad que nos hacen anclarnos a ese pasado, si bien es cierto, con un resultado no tan grato, pero quizá, maestro, aunque no suene muy bien, quizá en ese momento es necesario para hacer lo que ahora somos como universidad. Sí, y es importante que las nuevas generaciones de trabajadores, de profesores, pero sobre todo de alumnos, que son los que tienen un tránsito más fugaz, no olvidemos que gracias a esos esfuerzos y a esos momentos históricos es de que gozamos de la universidad que hoy tenemos, sí, y que sin duda haremos los esfuerzos para que sea por muchos, muchos años más. Sí, inclusive fíjate, este año que estamos viviendo es el año de la autonomía universitaria. Y yo creo que es muy, muy válido el cincuentenario de la autonomía. El cincuentenario de la autonomía universitaria, de la autonomía de la UAM. Es muy importante, yo creo que es la invitación a repensar, a reflexionar. ¿Qué hemos hecho con la autonomía como institución? ¿Qué hemos hecho con nuestros primeros 50 años? Porque aquellos acontecimientos se dieron en ese entorno de qué vamos a hacer con la autonomía. Somos una universidad ya que el gobierno del Estado, entre menos injerencia tenga mejor. Después hemos descubierto que... Bueno, así es como se plantea. Entonces, o por ejemplo con Vidal Manso, no, urge también que avancemos en una autonomía financiera económica. Entonces, creo que estamos en un entorno, o por lo menos en este año, creo que es urgente que como que se vayan creando espacios que inviten a la reflexión sobre lo que hemos hecho como institución de educación superior en estos 50 años, ¿no? Muy bien. Bueno, esto fue una reflexión en torno a la conmemoración de los mártires del 20 de febrero, en esa línea del tiempo, en cómo se fueron gestando, no como un hecho aislado, sino como un cúmulo de situaciones que desencadenó desafortunadamente la pérdida de nuestros compañeros Pedro de Alba Durón, Ramón Jiménez Vizcarra y Juan Manuel Partida Chávez. Claro. Estamos Qué bueno que lo señalas. en esta producción desde el atelier universitario. Nos acompañó el maestro Pedro Luna. Sí, muchas gracias. Al micrófono Gerard Ramos y en los controles Mario Jauregui. Hasta pronto. Hasta pronto.